familia, ¿ya ingresaste a nuestra iglesia online? Yo ya ingresé. Te invito a que ingreses a www.iglesiaimpactoad.org. Allí encontrarás maravilloso material para parejas, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños. También nuestros devocionales de impacto de lunes a viernes. El miércoles, doctrina de impacto a las 7 de la noche. Los viernes, noches de impacto con Jesús a las 7 p.m. Y el domingo, nuestra maravillosa reunión de impacto a las 10 de la mañana con nuestro pastor Jaime Correa. También te invitamos a que te inscribas al WhatsApp 310-305-3171. Cuéntanos tus peticiones, tus testimonios. Queremos saber de ti. ¡Te esperamos! Amada familia, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Qué oportunidad tan hermosa que nos das en esta mañana de entrar a tu hogar, de estar compartiendo con tu familia. Gracias. Y el Señor está ahí también. Quisieras alabarlo, quisieras adorarlo, quisieras exaltarlo, quisieras conocer algo más de Él. Pues vamos en esta mañana a hacerlo. Y primeramente quisiera leer en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Todos nosotros hemos vivido esa palabra, fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nadie ha visto a ese Dios, a ese Padre, al Señor Jesús. No lo hemos visto. En estos tiempos tan difíciles, solamente imploramos, le clamamos, pero así con eso sabemos que Él está presente, que Él nos ama, que Él siempre nos mira, nos abraza y está también a nuestro alrededor. No lo ves, pero confías en Él. Y cuando dice que las obras, claro, el Señor Jesús hizo muchas obras hermosas con ricos, pobres, hacía milagros, ayudaba a las personas. Hoy en día sigue haciendo lo mismo. Nos lo ha escrito en la palabra y sabemos que ese Jesús maravilloso nos ha enseñado a amar a los demás con obras, pero lo más importante, tenemos que adorar a ese Dios que está vivo y que nos ha revelado en su palabra todo lo que Él es. ¿Para qué? Para que lo conozcamos y podamos ser salvos. Ahora, algo maravilloso es exaltarlo, es cantarle unas alabanzas, es estar en coinonía con tu familia, es tener ese corazón dispuesto para amarlo una vez más. Quisiera que te conectaras, que otras personas pudieran saber de lo que vamos a enseñar en esta mañana. Por eso lo puedes hacer en los canales de YouTube y de Facebook y de Instagram, iglesiaimpactoad.org, de las Asambleas de Dios. Gracias una vez más por permitirnos entrar a tu hogar. Y ahora dispón tu corazón, tu mente, para poderle cantar, para poderle exaltar, para poderle adorar en la familia. Vamos, cantémosle, adorémosle y exaltemos a su nombre.
has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. La, 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 la. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Encontré el tesoro escondido, descubrí el secreto muy guardado, entendí el misterio revelado, fuimos reconciliados por siempre. Y tu amor es más fuerte que la muerte,
y canto gracias. Nadie me amó tanto así. Diste tu vida por mí. Gracias, me hiciste volver al jardín. Hoy mi corazón late por ti. Muchos aún no comprenden la gracia con la que nos perdonaste. Increíble, ¿cómo puede ser posible que con tu misericordia nos alcanzaste? Que de tu reino fuimos desterrados a causa de la maldad de nuestros pecados. Mas por tu sangre pura y sin mancha, con el cielo fuimos reconciliados. Esto para el mundo no tiene lógica, se llama fe y para la fe no existe retórica. Si te proclamamos sabemos por qué lo hacemos, y no es por vista que te conocemos. Cordero y león, nuestro líder fidedigno, eres precioso y santo, eres digno. Tú no eres un camino, tú eres el camino, eres el faro que guía nuestro destino. Gracias, nadie me amó tanto así. Diste tu vida por mí. Gracias, me hiciste volver al jardín. Hoy mi corazón late por ti. Te escuché llamando a mi puerta. Dije sí a la voz de tu llamado. Te dejé entrar y cenaste conmigo, y allí recibí el regalo más preciado, un regalo que a la humanidad aún quieres ofrecer. Muchos le llaman locura, mas para mí es poder. En ti decidí creer, y para seguir creyendo no te necesito ver. Jesús es más que teoría, más que religión o filosofía. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es Señor y Rey extraordinario. El antes y después de nuestra historia, camino, verdad y esperanza de gloria. Gracias por amarnos, perdonarnos y para siempre reconciliarnos. Siempre voy a amarte, a servirte, a seguirte, aunque la vida no me alcanza para retribuirte. Siempre diré lo mismo de ti, porque este es el asunto. Tú eres la verdad y la verdad no cambia, y punto. No seguimos a hombres que se hicieron dioses, seguimos al Dios que se hizo hombre. Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, nombre sobre todo nombre. A ti cantamos. Gracias, nadie me amó tanto así. Diste tu vida por mí. Gracias, me hiciste volver al jardín. Hoy mi corazón late por ti. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz
destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. Yo dependo de ti. Cuando pensé que iba a morir, Era tu gloria tu gloria en mí. y tu poder. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Lo único que puede provocar una tormenta es que despertemos a Jesús en nuestra vida. Hoy tú te levantas y cantas una nueva canción. Una nueva canción. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción. Amada Iglesia, muy buenos días. No se imaginan el inmenso placer que tengo de poder llevar la palabra a todos ustedes. Han sido unos días difíciles, unos días de crisis, pero Dios nos da nuevas fuerzas como las del águila. Y la palabra dice, bástale a cada día su propio afán. Y hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para llevar esta palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón y para decirles gracias por sus oraciones, gracias por su comprensión, gracias porque siento su apoyo, siento su calor, siento su compañía conmigo, no me siento solo, me siento muy acompañado. Han estado predicadores acá, nuestro pastor presidente,
de las Asambleas de Dios, la pastora, diferentes pastores, y les agradezco que reciban con el mismo cariño y con el mismo aprecio la palabra de cualquiera que se haga en este púlpito, aunque sea virtual, que también merece todo el respeto y la honra. Muy bien, hace 3 años y medio o un poco más me diagnosticaron una enfermedad crónica y de cierta manera letal. Fui operado y estoy en este proceso casi que día a día batallando con toda esta enfermedad. Y lo que comúnmente la gente me decía era: tenga fe, tenga fe. Hubo personas que me dijeron: tómese esta hierbita, pero póngale fe. Cuando tomaba algún medicamento: se va a tomar el medicamento, pero tiene que ponerle fe. Alguien me dijo: va a leer el libro de tal profeta desde el principio hasta el final y tenga fe que al final, cuando usted lea la última palabra, usted va a quedar sano. O sea, miles de recomendaciones, y todas me decían: pero tenga fe. Y la pregunta de fe, ¿en qué? Fe en las hierbas, fe en las cápsulas, fe en las píldoras, fe en la fe en qué, se pregunta uno. Crea en qué. Pues eso me llevó a tratar de reflexionar y de buscar en la palabra algunos principios para determinar cuál es la verdadera fe bíblica. Y estos principios los quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy. Va a ser una disertación corta, pero sé que está llena del Espíritu Santo y que será de bendición para nuestras vidas. Vamos al texto de la palabra en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 11, versículo número 10. Quiero que aliste su Biblia, que cese toda actividad. Usted ya alabó a Dios, usted ya le entregó su corazón, ya le dio la gratitud a Dios. Siempre les insisto, esa primera parte del culto es muy importante, porque usted viene con un corazón contrito y humillado a agradecer a Dios. No es posible que no agradezcamos a Dios y vengamos solamente a ver qué Él nos dice. No, usted ya hizo esa parte. Ahora siéntese sosegadamente, abra su palabra, tenga su celular, su iPad, donde tenga la Biblia, y compartamos juntos esta enseñanza de parte del Espíritu Santo. Romanos capítulo 11, versículo 10. Pues la Escritura 2 dice: todo aquel que creyere, escuche bien por favor, todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Así que este texto nos puede responder a la primera premisa que quiero darles en esta mañana, y es el objeto de la fe bíblica. ¿Hacia dónde va nuestra fe? Como les dije anteriormente, crea, tenga fe en esto, tenga fe en esto, tenga fe. Pero el objeto de la fe bíblica es el Señor Jesucristo, es Dios. No hay poder en la sola fe. La gente cree que hay algo mágico, algo místico en el hecho de creer. Y por eso la gente dice: crea. Mire, haga esta oración, repita esta oración 30 veces, 10 veces y crea.
Pero eso es algo místico. No hay tal poder en eso. El objeto de nuestra fe debe ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe nunca puede ser más grande que el objeto de nuestra fe. Es mejor tener un poco de fe y colocarla en el objeto seguro, que es nuestro Señor Jesucristo, que tener una gran fe y ponerla en otra cosa. No servirá de nada. La fe puesta en algo diferente puede ser peligrosa, porque usted puede despeñarse, permítame la expresión, usted puede derrumbarse cuando no pone la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase que la gente dice, la fe mueve montañas. No, señor, la fe no mueve montañas. Es Dios el que mueve las montañas. La fe no es algo místico. No es algo que de por sí nos va a dar cosas. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús le dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Repito, tened fe en Dios. Hay mucha gente que piensa que la fe es un pensamiento positivo, aunque no lo interioricen de esa manera, pero la gente piensa, no, yo tengo fe, yo voy a repetir. Recuerdo una vez que estaba con una gripa terrible hace muchos años, y entonces llegué a la iglesia, no a Impacto, a otra iglesia, y entonces un hermano me dijo, ¿qué tiene? Y una gripa que tengo terrible. No diga que no tiene gripa, nunca diga eso, diga no tengo gripa, no tengo gripa. Tenía gripa, ya. No era una cuestión, no podemos negar la realidad, la fe no puede estar basada sino en el único objeto en que se debe basar, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe no es pensamiento positivo. Ahora, la fe le ayudará a pensar positivamente. Y no hay nada malo, al contrario, siempre he dicho que uno debe pensar positivamente. Pero, si usted cree que la fe es pensamiento positivo, usted algún día se va a desilusionar. Porque ese pensamiento positivo no le alcanzará para lo que usted está pensando. Por eso la gente cree que hay algo mágico en el creer, algo místico en el que cree. Pero la verdadera fe bíblica está aquí en el versículo 11, que debemos creer en Él. Si usted reduce la fe a un simple pensamiento positivo, no le va a ir bien, déjeme decirle que no le va a ir bien. Se va a decepcionar. Ahora déjeme decirle este concepto bien importante. Nosotros no tenemos fe por nosotros mismos. Yo he escuchado a la gente que me dice, ay pastor, yo quisiera tener su fe. Ay, usted que tiene más fe que yo. Nosotros no tenemos fe por nosotros mismos. La fe viene de Dios. El miedo, la angustia, la decepción, la depresión, todo, si ponemos nuestra fe en la fe, seremos un blanco muy importante para el enemigo. Porque ¿sabes el enemigo qué te va a decir? Pero usted no es lo suficientemente bueno para ser salvo. ¡Ja! Con esa vida que usted llevaba, mi hijo, si usted ni para qué. Como alguien un día me dijo, uy, es que a usted sí le hacía falta meterse a la iglesia, porque usted sí, si yo pongo mi fe en mi fe, me voy a decepcionar. El diablo puede decirle, hay hipócritas en la iglesia, y usted debe contestarle, sí, pero mi fe no está puesta en los hipócritas de la iglesia. Mi fe está puesta en Jesús. El diablo me ha dicho, ¿dónde está tu fe? Mírate al espejo, mira cómo estás, mira cómo te sientes,
Y yo le respondo, diablo mentiroso, mi fe no está puesta en lo que siento, ni mi fe está puesta en lo que veo. Mi fe está puesta en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Y no tengo fe en la sanidad, no tengo fe en mi fe, tengo fe en una palabra que el Señor Jesucristo nos dejó un legado. Y dijo, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe dónde está puesta mi fe, amado? En la vida eterna. El resto se lo dejo al Señor. Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mi familia. Él es el dueño de la iglesia, no soy yo. Así que mi fe está puesta en la vida eterna. Y Él dispondrá conmigo cuándo es la hora de partir de este mundo. Esa es la verdadera fe bíblica. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice la Biblia? Debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, que es ¿qué? Muy bien, usted lo acaba de repetir, el autor y consumador de nuestra fe. No se mire a sí mismo, no ponga su fe en usted, ni en sus éxitos, ni en qué tanto sabe de la palabra, ni en sus títulos, ni en nada. No ponga su fe en su fe, ponga su fe en el autor y consumador de la fe. Dios es la verdadera fe. No es pensamiento positivo, no es la fe en la fe, es la fe en Dios. La segunda premisa que nos habla de una fe bíblica es ¿dónde comienza entonces esa fe? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el principio de la fe? Como para ir a beber de esa fuente. Mire lo que dice el versículo 14 ahí en la epístola a los Romanos que estamos leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay un predicador? Y pase al verso 17, que usted se lo sabe. Estoy seguro que usted lo ha escuchado. Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe es. Yo no tengo fe, la fe ya es. ¿Y dónde está la fuente de la fe? ¿Cómo puedo tener yo fe? Pues ahí lo está diciendo. Usted tiene que oír de Dios. Usted tiene que escuchar a Dios. Para que usted pueda tener fe, tiene que escuchar a Dios. Si no escucha a Dios, su fe estará puesta en el predicador, en la hermana Pancracia que le dijo que no se preocupara que le iba a regresar el marido en 3 días, etc. Usted debe escuchar a Dios para tener fe. No es adivinar la voluntad de Dios, es estar seguro. Ahora, déjeme decirle, nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. Porque está diciendo que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo permite Dios? Entonces, si la fe no parte de mí, si la fe parte de Dios, entonces, ¿cómo le permite Dios o nos permite Dios que creamos en Dios? Pues Él nos da la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, contrario al pensar popular y contrario a cosas que yo escucho y que a veces las repite uno, a lo mejor yo también las he repetido.
pero que uno tiene que pensarlo. No es que yo lo nombro y lo reclamo, ni lo confieso, ni lo ato, ni lo declaro, ni reclamo sus promesas. ¿Quién soy yo para reclamar su promesa? ¿Quién soy yo para decirle, Señor, me sanas y no acepto un no como respuesta? ¿Quién soy yo? Si yo soy un simple mortal, una vasija de barro. Él tiene mi vida en sus manos. Y Él tendrá todo planeado, Él tendrá todo arreglado, Él tendrá todo listo el día en que decida llevarme a su gloria o decida sanarme. Ya yo tengo paz y le he entregado mi vida al Señor. Y tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero decirles una cosa, amada iglesia. Hablamos con mi familia. Y hablamos de realidades. Y hablamos de muerte. Y uno de mis hijos me dijo una frase que puede ser dolorosa, pero que me liberó, me quitó cargas, trajo paz a mi vida. Me dijo, papi, puedes irte en paz. Tú nos dejaste los principios, los valores, el legado de un hombre bueno, de un hombre que sabe tratar a una mujer, de un hombre trabajador, de un hombre preocupado por su familia, de un hombre fiel. Jamás supimos que era una falta de integridad contigo. Y me dijo mi hijo, aunque no voy a la iglesia, aunque tal vez no profeso demasiado la fe cristiana, los valores y principios que están escritos en la Biblia son los que rigen mi vida. Uy, usted no sabe cómo me alivió esa carga. Usted no sabe la paz que tuve yo ese día en que nos sentamos juntos en familia a hablar de estas cosas. Así que Dios habla, usted cree y recibe lo que dice su voluntad. Usted no lo nombra y lo reclama. Usted cree y lo recibe porque Dios lo dijo, porque Dios lo habló. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da la definición o declaración mundial de fe. Cuando uno pregunta qué es fe, toda la gente le responde, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay dos palabritas allí sencillamente que quiero dejarles en su corazón. Espera. Espera. ¿Qué significa la palabra espera? Para nosotros hoy espera es como esperanza, es como a lo mejor, como quién sabe, de pronto puede suceder. Me gustaría que mi equipo fuera campeón, pero no, perdió y no fue campeón. Pero la palabra que está aquí en la Biblia significa firmeza, sólida y segura en la palabra de Dios. Eso significa espera. Y la otra palabra es certeza. Ahora, por ejemplo, hablando de espera, nosotros creemos en la bendita esperanza. Por eso se llama bendita esperanza. Y es que el Señor Jesucristo regresará un día a esta tierra. ¿Ya está aquí? No. ¿Y por qué lo creemos? Porque Él lo dijo. Está escrito en su palabra. Y creemos que así será. Mañana, pasado mañana, en 5 años, en 1 siglo, en 20 siglos. No tengo la menor idea. Pero que regresa, regresa. Porque Él dijo que regresaría. Y la palabra certeza, que viene del griego upóstasis, algo de lo cual se está totalmente seguro. La fuente de la fe,
el origen de la fe es la palabra de Dios, la palabra de hoy para nuestras vidas. Y usted puede decirme, pastor, pero entonces Dios, ¿cómo comunica la fe? Usted acaba de decir que no podemos tener fe a menos que Dios nos hable. ¿Y cómo habla Dios? Pues hay dos palabras que definen la palabra que está en la Biblia. Cuando la Biblia traduce palabra, hay dos palabras. Una es logos. El logos es Jesucristo. El logos es la palabra escrita y revelada por Dios, inspirada y escrita a través de 40 autores de la Biblia. Ese es el logos es Jesús. Pero hay otra palabra que describe también la palabra y es rema. Y acá lo que está diciendo es, la fe viene por el oír y el oír de la rema de Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor? La rema de Dios es cuando yo leo esta palabra y la palabra salta a mi corazón y la palabra me redarguye y me saca lágrimas y me saca sentimientos y me dice, tengo que corregir esto, yo no puedo seguir así en mi vida. O mire, cómo debo poner mi fe, cómo debo tratar a mi esposa, etcétera, etcétera. Ese es el rema de Dios, cuando la palabra me habla a mí y te habla a ti. Pero si tú no lees la palabra, estarás sujeto a la palabra que dio otro, a la palabra que dimos desde un púlpito. Estarás sujeto a las 100 predicaciones que te escuchas en la semana, con Pepito, con la profeta tal, con el profeta tal, con el moreno que grita, con el que no grita. Tienes que escudriñar la palabra, porque de ahí esa es la fuente de la fe. Dios nos da esa rema, esa palabra de la palabra, podríamos decirlo así, y que es la que toca mi corazón y la que me hace cambiar y la que me transforma y la que cambió en mí un ser impaciente, por un ser, digamos que no dócil, pero sujeto a la palabra del Señor. De un hombre totalmente diferente antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios. Y esa palabra tiene que seguirme madurando. No puedo seguir siendo inmaduro después de 10 años en la iglesia. Tengo que tener madurez, solidez, fe bíblica. Y eso solo me lo da la rema de Dios. Pero esa rema de Dios no viene de otro pastor. No viene de ninguna profeta. Esa rema viene de la comunión tuya con Dios a través de la palabra. En tercer lugar, el propósito de la fe bíblica. ¿Cuál es el propósito de la fe bíblica? Ya vimos el objeto de la fe, ya vimos la fuente, el origen de la fe. Ahora veamos el propósito de la fe bíblica. ¿Cuál es el propósito de la fe? Muy sencillo. Te lo voy a decir en estas palabras tan sencillas. El propósito de la fe bíblica es que no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Le repito, el propósito de la fe bíblica no es que se haga mi voluntad en el cielo, ni la voluntad de nadie, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y no podemos tener fe a menos que la recibamos de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿vas a escuchar a Dios? ¿Vas a escuchar a Dios? ¿Vas a oír a Dios? Usted va a oír la voluntad de Dios, y cuando yo escucho la voluntad de Dios, cuando yo escucho el rema de Dios, estoy seguro que esa es su voluntad.
Y no tengo problema porque mi fe está fundamentada en la rema de Dios, en lo que Dios me dijo. Cuando Dios dice, quiero que hagas esto y el Espíritu Santo lo confirma, y entonces yo lo hago porque además lo creo. Lo creo. ¿Usted cree en su profesión? Claro que usted cree en su profesión y usted cree en sí mismo. Hace muchos años estaba yo atendiendo en mi consultorio y vino una muchacha embarazada para que yo le atendiera el parto. Y entonces me trajo los primeros exámenes y le detecté una infección urinaria y le receté un antibiótico. Le dije, tienes que tomarte este antibiótico porque puedes tener una amenaza de aborto y entonces es muy importante. Es muy frecuente las infecciones urinarias en el primer trimestre del embarazo. Cuando regresó a la consulta, por segunda vez o de control, le dije, ¿te tomaste el antibiótico? Me dijo, no, porque el de la droguería me dijo que era muy fuerte. Entonces yo le dije, yo no te puedo seguir atendiendo. Ay, no, doctor, no se ponga así. Le dije, no. Y llamé a la secretaria y le dije, hágame el favor y le devuelve el dinero de la consulta a la paciente. Porque ella tiene más fe o cree más en el de la droguería que en mí, y así yo no puedo seguirla tratando y seguirla manejando. Así que cuando usted hace la voluntad de Dios, pues está creyendo en la voluntad de Dios. Usted no puede tener fe en algo que no es la voluntad de Dios. ¿Y sabe que esto es maravilloso? ¿Sabe que esto es lindo porque pone a Dios en el control de la fe? Yo he escuchado, crea y haga lo que quiera, crea y pida. No, eso es desplazar a Dios del asiento del conductor al del lado. Dios debe conducir nuestra vida. Y si yo estoy seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces voy a estar tranquilo. ¿Por qué la gente quiere tener una fe ilimitada? Ay, yo quisiera tener fe para decir no sé qué. O sea, no. La fe está en la voluntad de Dios. ¿Recuerda el rey Midas? Un hombre rico, pero tenía su fe puesta en el oro. Quería ser más rico. Quería tener más oro. ¿Y qué pidió? Todo lo que yo toque que se convierta en oro. Se le concedió el deseo. Y entonces cuando fue a comer sus alimentos, ¿qué pasó? Los alimentos que él tocó se convirtieron en oro. Cuando vino su hija para abrazarlo y saludarlo, cuando la abrazó, se quedó convertida en una estatua de oro. Y lo que parecía una bendición se convirtió en una maldición. De la misma manera sería una fe ilimitada puesta en las manos humanas. Por eso Dios es el autor y consumador de la fe y hacemos su voluntad. Usted no puede tener una fe ilimitada, ninguno podemos tener una fe ilimitada, le quitaríamos el control a Dios. Y termino con esto, la liberación de la fe bíblica. Ya vimos cuál era el objeto de la fe, ya vimos cuál era la fuente, el origen de la fe, ya vimos en tercer lugar cuál era el propósito de la fe. Ahora veamos cómo libero esa fe, pastor. ¿Cómo hago para liberar esa fe? Versículo 16 de nuestro texto. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos eran creyentes. No todos creyeron. Es decir, el mecanismo para liberar la fe es la palabra de Dios, la fe puesta en acción. No puedo creer una cosa y hacer otra porque estoy contraviniendo lo que yo creo.
No puedo creer en que la Biblia dice, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Pero yo robo de una u otra manera. Le robo al empleado, le pago mal, hago un torcidito aquí, hago un torcidito allá, todo el mundo lo hace. Doy una propina aquí, me para el policía y le doy su mordida. Eso es no creer. Entonces fíjense lo que está diciendo él. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Cómo liberas la fe? Obedeciendo. Obedeciendo. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice el Señor: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La fe es la palabra de Dios, el creer puesto en movimiento. Ay, usted me puede decir, ay, pastor, entonces yo no puedo tener fe porque Dios no me habló a mí de esa manera. No es mi culpa. No tengo fe porque Dios no me habló. ¿Sabe por qué Dios no te habla? Porque tú nunca lees la Biblia. Por eso es que está diciendo aquí, por el oír y el oír de la palabra. Pongámonos la mano en el corazón. ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Cómo vas a tener fe? Si tu fe depende de lo que dijo el predicador de turno. La fe debe estar basada, ya lo dijimos, en el rema de Dios. Y esta fe debe ser una fe obediente. Dios le está hablando. Dios le está permitiendo que usted escuche esta predicación hoy. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar aquí sentado llevándole esta palabra. Y mi familia lo sabe. Pero quiero decirle que si usted quiere liberar su fe, obedezca. Obedezca lo que cree. Obedezca la palabra de Dios. Cuando yo obedezco, pues creo. La fe es creer en movimiento. Dios te dice, te amo. Porque Él está diciendo aquí en el versículo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, usted no pone la palabra de Dios en práctica, Dios te ama todavía. Dios tiene sus brazos abiertos. ¿Sabe qué? ¿Qué dice la palabra? Dios te dice te amo. No todos los que escuchan son creyentes. Hay gente que puede pasar años en la iglesia y nunca escuchó una prédica. Mi abuelita decía, entra por un oído y le sale por el otro. Cuando uno era testarudo, terco. Dios extiende su mano, pero hay personas rebeldes que escuchan pero no obedecen. Son contradictorias. ¿Sabe qué significa la palabra contradictor? Significa obstinado. Usted escucha pero discute, oye la palabra de Dios, oye que el Espíritu Santo le habla, la afirma, es la verdad, pero usted se pone a desafiar a Dios haciendo otras cosas y no obedeciendo, y pone a prueba a Dios y termina no creyendo. Usted necesita obedecer la palabra de Dios para liberar su fe. Amado, estos son los 4 principios de la fe bíblica. Los he querido dejar en su corazón. Y quiero pedirle el favor que cierre sus ojos y hagamos esta corta oración. Y mientras usted escucha esta canción de fondo, vamos a orar y a pedirle al Señor que esos 4 principios que hemos aprendido, el objeto de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, la fuente de la fe, que es la palabra de Dios,
El propósito de la fe, que es que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra y no la mía en el cielo. Y la liberación de la fe por medio de la obediencia de la palabra. Está sencillo. Está sencillo. No necesitas leerte 2 o 3 tomos acerca de lo que escribió el último autor de la fe. Porque serán sus testimonios y Dios trata a cada uno en particular, porque la rema de Dios es particular para mí. Ahora, a veces yo tengo una rema de Dios, una palabra, y el Espíritu Santo me dice, las ambulancias siempre hacen parte del ambiente, ya ellas lo tienen conmigo así, pero la palabra de Dios, la rema, a veces el Espíritu Santo dice, esta rema que yo te doy es para la iglesia, pero tú debes tener tu propia palabra y debes obedecerla para liberar tu fe. Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por las fuerzas que me has dado, Señor. Gracias, Dios mío, por la iglesia tuya, Señor, por la familia Impacto. Gracias por este grupo precioso de familias que están sentados en este momento escuchando la palabra de Dios. Gracias porque sé que estos 4 principios quedarán arraigados en su corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través del Espíritu Santo. Dios, yo te ruego, Señor, yo te pido, Señor, que cada familia crezca fortalecida en la fe, amado Dios. Que el objeto de su fe sea siempre tú, Señor. Creer en Dios, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Que ese objeto de la fe no sea ninguna otra cosa, ni siquiera nuestra propia fe, sino que el objeto de la fe, Señor, sea tu propio nombre, Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Que la fuente de esa fe la encontramos al oír, y el oír la rema de Dios, que es escuchando. Y cuando yo leo me escucho, que yo puedo saber de dónde viene la fe. Entre más sepa de la palabra, entre más escudriñe la palabra, mi fe será más fortalecida, Señor. Que el propósito de nuestra fe, Señor, aprendimos hoy, es que se haga tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Y que debemos liberar nuestra fe, la verdadera fe bíblica, a través de la obediencia de lo que tú dices en tu palabra. Señor, tú un día dijiste en el huerto de Getsemaní, Dios mío, hágase tu voluntad y no la mía. Y hoy yo quiero hacer esa misma oración. Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en la vida de las familias de Impacto, y que la gracia de tu amor, la llenura de tu Espíritu Santo, la bondad de tu amor y esa fe bíblica cimentada en ti sea el estandarte, la bandera que puedan llevar cada familia y la puedan colocar en alto y decir: yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en sus promesas, yo creo en lo que Él dejó escrito aquí, porque Dios tiene palabra rema para mí. Amada familia, Dios les bendiga. Ha sido un tiempo especial. Preparémonos entonces en nuestro corazón para lo que sigue ahora, y vamos a compartir después de esta palabra la cena del Señor. Bien, familia, vamos a participar de la cena del Señor.
Así que quiero pedirle el favor de que tome sus emblemas, lo que has preparado para la cena, con la familia, con todos los que estén bautizados, y que tengamos un tiempo de oración para que usted pueda tomar la cena correctamente. El Espíritu Santo coloque en su corazón si hay alguna cosa que arrepentirse, que pedir perdón. Recomendamos que los niños no participen de la cena del Señor hasta tanto no estén bautizados y no tengan la edad suficiente para poder tener las bases fundamentales de qué significa la cena del Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu inmenso amor. Perdona nuestros pecados. Queremos tomar con limpia conciencia esta cena del Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que lo hagamos en toda santidad, en toda comunión contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, así que coloque sus emblemas allí en sus manos y permítame, yo hago una oración. Padre, este jugo de uva que representa tu sangre preciosa, este pan que representa tu cuerpo que fue entregado, fue molido por nosotros, por nuestros pecados, hoy venimos a celebrar esta cena del Señor en tu nombre, por lo que tú nos dejaste ese legado. Tú dijiste, haced esto en memoria de mí. La palabra del Señor dice que en la noche que fue a ser entregado el Señor Jesús, tomando pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que comemos este pan con acción de gracias y pidiéndole al Señor que sane nuestras enfermedades. Él es nuestro sanador. Así lo declaró el profeta Isaías 700 años antes. Dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y creemos con fe que tú eres nuestro sanador. Así que coma del pan con acción de gracias. De la misma manera, una vez terminada la cena, el Señor alzó su copa y les dijo a sus discípulos, esta es la copa que representa un nuevo pacto. ¿Qué significaba aquello? Que el viejo cordero inmolado, aquel que cada vez que se le celebraba la Pascua era sacrificado, ya perdía su vigencia. Ahora era el nuevo pacto en la sangre de Jesús que iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Y lo mismo les dijo, no volveré a tomar de esta copa hasta que lo beba de nosotros, con vosotros en el reino de mi Padre. Y creemos que por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. No somos ricos ni millonarios, no. Su sangre se derramó específicamente para nuestra salvación, para nuestra justificación. Porque aquel día el velo del templo se rasgó en dos y tuvimos acceso directo al Padre. No por medio de un sacerdote, de un pastor, de un amigo, de nadie, sino de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre preciosa. Y dijo entonces, además, que Él regresaría a esta tierra por segunda vez. Y eso es lo que creemos. Por eso somos ministros y somos personas de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que hizo Jesús con nosotros a través de su sangre. Así que quiero pedirle el favor que tome su copa y le diga al Señor, Señor, gracias. Dile, gracias, Señor. Dile fuerte, dile, gracias, Señor.
por tu sangre preciosa que perdonó mis pecados. Y dile, espero tu segunda venida, porque sé que es una promesa que se cumplirá. Y tomemos de la copa con acción de gracias. Mientras usted escucha esta pequeña alabanza, esta música de fondo, ore unos momentos y ore unos minutos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Gracias por tu cuerpo que fue inmolado allí en la cruz del Calvario. Pero lo hermoso, lo maravilloso, lo más lindo de esta tierra es que tú no te quedaste allí. Te colocaron en una tumba y esa tumba hoy la podemos visitar incluso y está vacía, porque tú resucitaste el tercer día para cumplir la promesa que habías dicho. Hablamos de la fe de las promesas. ¿Creemos en la resurrección? Sí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque están los acontecimientos bíblicos, históricos, arqueológicos, etcétera, que nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo resucitaste, estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. También eres nuestro sanador. Y tú vendrás por tu iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa que verá la gloria de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, amada iglesia, damos gracias a Dios y yo especialmente estoy pletórico de alegría en mi corazón por haber podido llevar esta palabra ante ustedes y haber ministrado la cena del Señor. Les recuerdo nuestros canales Iglesia Impacto AD en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Nuestra página web www.iglesiaimpactoad.org, donde tienes todos los recursos, las prédicas y todos los elementos que hemos dispuesto para que tu fe sea edificada. Amada iglesia, un gran abrazo. Dios me les bendiga grandemente. Oro y bendigo sus familias en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos. Así sea de esta manera. Siento su calor, siento ese abrazo, siento incluso las lágrimas de algunos. Yo he tenido que contener las mías para decirles que les amo, iglesia. Les amo con todo mi corazón y deseo que siempre todo lo que ustedes hagan glorifique a Dios y que la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, que la comunión con el Padre, que la gracia del Señor y que la bendición del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, familia hermosa, después de esta preciosa palabra que nos dio el pastor Jaime, y para recordar los 4 principios de una verdadera fe bíblica, repasa esta lección y cimentémonos en esa fe poderosa que nos acerca a ese Dios vivo y maravilloso. Muy bien, familia hermosa, gracias una vez más por habernos permitido entrar a tu hogar, por haber compartido una palabra hermosa para la edificación de tu vida. Gracias por haberte conectado en los canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, iglesiaimpacto.ad de las Asambleas de Dios. Gracias también damos a cada persona que ha donado, que ha colaborado sus ofrendas. Gracias, muchas gracias. También damos las gracias por seguirnos el miércoles en la clase de doctrina
Gracias porque hemos aprendido la quinta doctrina del hombre y vamos a seguir el próximo miércoles a las 7 de la noche. También Noches con Jesús, próximo viernes a las 7 de la noche. Es un momento maravilloso, es un momento en donde podemos clamar, podemos adorar, podemos exaltar a ese Dios maravilloso, a nuestro Dios, al que amamos tanto. Debemos de darle las gracias a nuestro Padre, debemos de exaltar a ese Jesús poderoso, a ese Hijo maravilloso, el que dio la vida por cada uno de nosotros. Y qué más con el Espíritu Santo, que es nuestro motor. A ese Dios poderoso vamos a exaltar, a nuestro Dios misericordioso vamos a adorar. Próximo viernes a las 7 de la noche y el domingo, una vez más, el próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos en familia. Gracias porque ha sido una mañana hermosa y maravillosa. No me queda más que decirles: Dios les continúe bendiciendo grandemente. Gracias por nuestras familias que están en los Estados Unidos, los que están, las amistades que tenemos en Europa, que nos han escrito. Muchas gracias por tantas familias y nuestra hermana misionera Sonia, que también está enviando la palabra a algunos lugares del África. Pues es maravilloso poder llegar a los hogares de tantas personas con una palabra que edifica tu vida. Nos hablamos, familia hermosa, estamos conectados primeramente con el Señor y con la familia de Impacto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Estamos conectados. Por eso queremos invitarte a visitar nuestra página web. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para darle el contenido que tú necesitas. Nuestra iglesia virtual. Visítanos www.iglesiaimpactoad.org de las Asambleas de Dios. Allí encontrarás contenido, recursos para jóvenes, niños, parejas, adultos, predicaciones, Noche con Jesús, clases de doctrina y muchos materiales para que puedas edificar tu vida espiritual y para que invites a otros a ser parte de nuestra comunidad. También visítanos en nuestros canales de YouTube y Facebook, Iglesia Impacto AD de las Asambleas de Dios. Visítanos.